La quinta fase, por José María Rogar. Aquella madrugada era noche de avistamientos en la cadena SER y Pedro, a pesar del lío en el que se hallaba, se resistía a apagar la radio. El mapa de carreteras que había encontrado en la guantera del coche no conseguiría sacarlo de aquel camino de cabras en el que le había metido el GPS. ¿Quieres un misterio? ¿Dónde está la autovía?, le dijo al aparato, tratando de conservar la calma. Llevaban meses anunciando aquel evento, un encuentro a nivel internacional. Repetían los avances, insistiendo en que el programa sería retransmitido, en riguroso directo, a través de emisoras amigas a lo largo de todo el planeta. Esto, en la práctica, incluía España y Sudamérica. El espacio se encontraba en su momento más álgido, y los cerros, las montañas y cualquier lugar apartado y misterioso en el que un par de coches pudieran aparcar, se hallaba repleto de exaltados fans, contemplando el firmamento en busca de alguna señal amiga. Han sido muchos los programas de radio que tienen como público objetivo a los amantes del misterio, interesados en ovnis, objetos místicos, relatos proféticos, antiguas civilizaciones, fantasmas o en conspiraciones gubernamentales y control mental. Pero, sin duda, el espacio de referencia para todas ellas, al menos por aquel entonces, era La Hora Oscura, el programa presentado por Gemma Robles desde hacía 15 años. De hecho, si a estos les sumamos los más de 10 que había permanecido en antena su programa padre, Eclipse 2000, la periodista llevaba más de 25 años hablando de temas paranormales, cada sábado, a eso de la medianoche. Al menos una vez cada 5 años, La Hora Oscura llevaba a cabo el especial Noche de Avistamientos, un evento que consistía en que los seguidores más entusiastas del programa se reunían en lugares en los que, supuestamente, se habían producido encuentros extraterrestres y que estos, al parecer, clasificaban en 5 tipos o fases. A saber, fase 1, observación directa de un ovni. Fase 2, observación de evidencias de un ovni, como aquellos círculos en el maíz, que resultaron ser un timo. Fase 3, observación de entidades no terrestres, cara a cara con alienígenas. Fase 4, abducciones o secuestro temporal de personas o animales o incluso abordajes voluntarios. Y por último está la quinta fase, que implica la existencia de una interacción superior con los extraterrestres, a través de comunicación racional y voluntaria, en ocasiones incluso de índole sexual. Pedro aseguraba que de entre todos los casos de abducciones alienígenas que se habían registrado hasta la fecha, ni tan siquiera uno de ellos era cierto, y puede que menos de la mitad de los avistamientos. Estaba convencido de que en muchos de estos supuestos encuentros con ovnis, la explicación se podía encontrar en mentiras bien elaboradas o bromas que se les había ido de las manos a sus artífices, y mantenía que, en la mayoría de ellos, se encontraban implicadas personas con alguna clase de problema psicológico o psiquiátrico que, o bien se hallaban necesitadas de atención, o bien el relato, aunque cierto para ellos, les permitía enmascarar alguna clase de conmoción, sustituyendo así una experiencia traumática por un suceso de naturaleza fantástica. Por una cosa o por otra, ovni, objeto volador no identificado. Claro está que, dado el significado del acrónimo, lo que quiera que hubiesen visto volar esas personas, bien podría haber sido cualquier cosa. Pedro era, en efecto, un escéptico, de esos a los que les encanta oír las experiencias más personales de otros acerca de temas paranormales, para poder despachar jocosamente sus argumentos con alguna teoría improvisada, aunque ésta solo se sustente en una cadena de casualidades, tan difícil de defender
como la misma experiencia que intentan explicar. No obstante, no había sábado que faltase a su cita con el misterio a través de las ondas. La expresión era el lema del programa. La noche de avistamientos, además de proponer ciertos lugares para que los aficionados quedasen y compartiesen la vigilia, también pretendía ser una llamada amistosa para cualquier ente alienígena que pudiese acudir al encuentro. La noche definitiva, por el poder de las ondas, el evento del siglo, eran otros de los mensajes de reclamo. La idea original había surgido en Eclipse 2000, cuando Antón Garrido, director del programa y actual exmarido de la Robles, expresó en antena, en 1997, que debía celebrarse por todo lo alto el 50 aniversario del evento de Roswell, durante el cual se había estrellado un supuesto platillo volante, cosa que las autoridades de Nuevo México confirmaron en un primer momento para desmentirlo días después, bajo instrucciones del gobierno federal de EEUU, según él. El hecho era considerado el comienzo de la era ovni moderna y, en opinión de Garrido, merecía una celebración a lo grande. Uno de los contertulios tuvo la idea y, enseguida, empezaron a llegar llamadas de los oyentes apoyándola. La primera noche de avistamientos fue un éxito rotundo, un auténtico despliegue de medios para la época. Pero el caso es que nadie vio nada extraordinario aquella noche, ni aquella, ni en ninguna de las 6 ediciones siguientes, si acaso alguna estrella fugaz o algún encuentro con Venus o Marte. Pero en 2017, 20 años después, en el 70º aniversario de Roswell, la noche de avistamientos de la cadena SER se había convertido en toda una institución y cita obligatoria con el misterio, aunque, como pasa con este tipo de cosas, sin la frescura de aquella primera edición. Nadie guardaba realmente esperanzas de que ocurriera un encuentro con extraterrestres, ni nada que se saliese de lo normal, pero el evento tenía aún mucho incondicional. Pedro no era uno de ellos, aunque le gustaba el programa, nunca lo hubiese admitido en público, y escuchar las opiniones de los creyentes, como él solía llamarles, le divertía. Disfrutaba discutiendo a solas cada uno de sus argumentos, rebatiendo al aire, sobre todo mientras conducía, como era el caso. «Eso no son más que tonterías», decía. Era noche cerrada y transitaba un camino sin asfaltar por alguna incierta parte de la provincia sevillana. Brisa fría, humedad, la luz del habitáculo encendida. No iba a más de 40 kilómetros por hora, observando el camino, apenas iluminado por los focos de posición del Prius y la de la luna, con la atención totalmente absorbida por el GPS. El mensaje «se ha perdido la señal» parpadeaba machaconamente sobre el mapa. Iba de regreso a Sevilla después de un curso impartido en Granada que le había mantenido lejos de su familia, jueves, viernes y la mañana del sábado. La comida de rigor con los organizadores se había alargado hasta bien entrada la tarde y ahora se encontraba perdido por culpa de un desvío inadecuado a causa, de nuevo, del maldito GPS, que, según él, lo dejaba tonto. Si la voz preseleccionada te dice que tires hacia la derecha en la siguiente intersección, tú vas y lo haces, aunque ese giro te lleve de lleno a un camino de cabras. Así era el sendero que tenía que sortear nuestro hombre. Además, la radio y los cientos de ufólogos, entrevistados en coro por la Robles y sus contertulios, no ayudaban en nada. Claudicando, apagó la radio. «¡Menuda chorrada!», añadió una última vez, mientras apretaba el botón de off en el volante. Ahora tocaba resetear, como le había enseñado a decir su hijo, el GPS, pero el maldito botón siempre se le resistía. ¿Cómo era? Debía presionar el botón de reset del dispositivo durante al menos 3 segundos. Concentrado en la tarea que le ocupaba, soltó el pedal del acelerador. 40, 30, 20.
Sin darse cuenta, el coche se detuvo. El GPS se apagó también. Entonces se fijó en el reloj del panel de control. Exactamente las 12:45 am. ¡Cago en to! Ya debería haber llegado a Sevilla, y Clara, su mujer, estaría empezando a preocuparse. En realidad, Clara era de esas personas que insisten en que se encontrarán en un sinvivir si no recibe noticias de tu paradero, y que se jactan de no poder dormir hasta que llegas a casa, pero que, en realidad, un instante antes de ser desvelados por el sonido de las llaves, se encuentran roncando a pierna suelta en el sofá, con la baba colgando de la comisura del labio. Él lo sabía. Clara trataba siempre de disimular, pero no con mucho éxito. Aún así, Pedro evitaba trasnochar. Por respeto a ella, decía. Llevaba el maletín con los apuntes y diapositivas del curso sobre el asiento del copiloto, y dentro su móvil. Lo sacó, se puso las gafas para ver de cerca, buscó el número de Clara y pulsó el botón de llamada. 3 timbres después contestó su esposa. «¿Pedro?», dijo ella. «Sí, Clara». La señal parecía débil y oía su propia voz como con eco. «Soy yo, Pedro». Mientras hablaba, siempre lo hacía así. Pedro se llevaba constantemente el teléfono de la oreja a la cara, intentando, según se justificaba él, oír mejor a su interlocutor, aunque, en realidad, lo hacía porque le gustaba mirar la foto de la pantalla. En aquellos momentos, el rostro de su mujer. «¿Dónde estás? ¿Va todo bien?», preguntó su esposa. Sonaba como dormida. «Es el GPS, que otra vez me la ha vuelto a liar», protestó Pedro. Pedro observó de reojo el objeto de sus desdichas. En la pantalla había aparecido de nuevo el mapa por ordenador de la zona, bajo un mensaje sobreimpreso que decía «Buscando satélites». «Bueno», Clara bostezó, «ten mucho cuidado. No te preocupes, no debo andar lejos de la autovía. Señal del satélite restablecida. La 1:45. Qué tarde, ¿no?», añadió Clara. Pedro apenas la escuchaba ya. Había empezado a pulsar la opción «Restablecer ruta» que aparecía en la pantalla. «Bueno, esto ya va». «Sí, ya llegaré pronto. Tú acuéstate y descansa». «Sabes que no puedo, Pedro». Pedro se llevó el móvil a la oreja, luego de nuevo a la cara, observó la pantalla y dijo al aire: «Te dejo, luego te veo», y colgó. «Avance, 1 kilómetros, por la ruta actual», dijo la voz del GPS. Al fin. «Bien, vamos allá». Pedro se quitó las gafas, dejándolas de nuevo colgando de su cuello. Embragó, metió primera con cuidado, y haciendo el juego de pedales entre acelerador y embrague, que realizaba instintivamente después de más de 20 años conduciendo, consiguió ponerse en marcha de nuevo. 20, 30, cambio a segunda, 40, 50, tercera. Los baches y continuos desniveles que componían el camino no le permitían ir más deprisa, pero, al menos, ya estaba en movimiento. De nuevo, rumbo a casa. ¿Encendía la radio? No, mejor relajarse un poco. Lo cierto es que era una buena noche para contemplar el cielo. Estaba despejado, y sin nubes ni contaminación lumínica, en aquel lugar apartado, las estrellas brillaban con una especial intensidad. Al menos, así lo apreciaba Pedro. A esa velocidad, ventanilla bajada, podía recrearse con los sonidos de la noche. Millones de grillos cantando por encima del sonido del motor. Disfrutar también con las vistas, contemplar el sendero, los campos sembrados, al menos lo que podía ver con la poca luz que le ofrecía la luna menguante. Ya veía el desvío al que seguramente se refería el GPS delante de él, a unos metros, cuando, de repente, en seco, el coche se apagó. Las luces de posición fueron las primeras en desvanecerse. Luego el control de mandos parpadeó un par de veces y finalmente el motor se vino abajo. El coche se detuvo,
de manera extraña, como si una goma elástica hubiese enganchado el Prius por detrás, como esos F-16 que se ven aterrizando sobre un portaaviones. No llevaba puesto el cinturón, por lo que Pedro se golpeó el pecho con el volante, y a punto estuvo de romper las gafas que aún colgaban de su cuello. ¿Y ahora qué pasa? Como respuesta, se hizo el silencio. Absoluto silencio. De repente, silencio. Nada de grillos, nada de aves nocturnas. Y la calma. Nada de brisa. Nada. De golpe, apareció una luz cegadora proveniente del cielo. Un foco, azul. De pronto Pedro solo veía en tonos azules, e inquietantemente hermoso. Le atraía. Trató de acariciarla con la punta de sus dedos. Parecía más un fluido que un foco, una luz densa con la que brillaban las partículas en suspensión que flotaban en el aire, el polvo, las pequeñas briznas, moviéndose lentamente a través de él, como burbujas, todo iluminado en un radio de unos 4 metros alrededor del coche. La luz se colaba por el parabrisas del Prius y por cada una de las ventanillas, cada vez más intensa, más densa, tanto que Pedro se vio obligado a taparse los ojos con ambas manos. Cuando empezó a sentir una extraña presión sobre su piel, como si lo encajaran en un traje ajustado ceñido a todo el cuerpo, Pedro lo tuvo claro. Mientras la cara se le acartonaba y una sensación de ingravidez comenzaba a extenderse por todo su cuerpo, lo supo. Estaba siendo abducido. Un auténtico encuentro con extraterrestres. Fase 3. OVNI. Decidió no mostrar resistencia. ¿O sería la cuarta fase, abducciones o secuestro temporal de personas? Era eso, sin duda. 1001 preguntas asaltaron sus pensamientos. ¿Cómo sería la experiencia? Los visitantes. ¿Serían grises, verdes? ¿De dónde vendrían? ¿Marte Alpha Centauri? ¿Experimentarían con él? Esto último le hizo menos gracia, y se juró que, siempre que pudiese evitarlo, no dejaría que ningún ET le sondara el culo. ¿Lo harían? ¿Lo hicieron? De repente, todo volvió a la normalidad. La luz desapareció de golpe, los grillos volvieron a cantar, el panel de control, el GPS, las luces de posición, y como si alguien cortase bruscamente la goma que lo había estado frenando, el coche volvió a ponerse en movimiento. La respiración de Pedro era entrecortada, jadeaba, temblaba, estaba sudando. ¿Estaba sudando? Hace solo un instante se encontraba en paz y de repente, ¿se lo había imaginado? ¿Soñaba? Un tío suyo que había sido camionero le insistía siempre en los peligros de quedarse dormido al volante, pero Pedro estaba seguro de que, si quería, podía permanecer despierto el tiempo que fuese. No era eso, y era un ovni. Había sido un ovni, o BNI, sin lugar a dudas. El móvil comenzó a sonar. Recordaba perfectamente haberlo devuelto al interior del maletín, sobre el asiento del copiloto, y aún así, el aparato se encontraba de nuevo entre sus manos, pitando y vibrando. Era Clara. Instintivamente buscó las gafas. Una de las patillas se había doblado contra el volante, así que, tras descartar la idea de usarlas, descolgó la llamada, tan rápido como le permitían sus habilidades tecnológicas. «Clara», dijo excitado, «no vas a creerte lo que me acaba de pasar». Pedro se llevó el aparato a la oreja para oír mejor la contestación, pero lo único que escuchó del otro lado fueron llantos, el gimoteo quejumbroso y desconsolado de su mujer. «Clara, Pedro, oh, Pedro, Dios mío». Fue todo lo que pudo decir su mujer cuando consiguió apaciguar el llanto. Se oían voces de fondo, como si ésta no estuviese sola. Pedro reconoció la voz de su hija preguntando, «¿Es papá?» «Clara, ¿te encuentras bien? ¿Los niños?» Clara se sonó la nariz
y tras una pausa contestó, al fin, con la voz más calmada. Sí, ahora sí. Dios mío, ¿dónde te has metido? Aún gimoteaba de cuando en cuando. No te entiendo. ¿Qué te pasa? Soy yo el que acaba de tener una experiencia alucinante. Mira, hace un momento, cuando hemos hablado. Pedro, le interrumpió su mujer. ¿Hace un momento? ¿Sabes qué hora es? Pedro miró el panel de mandos. En el reloj digital, naranja, pudo ver la hora. Eran las 5 de la mañana. 5:0, ni un minuto más ni uno menos. El teléfono resbaló entre sus dedos, golpeó la palanca de cambios y se perdió bajo el asiento del copiloto. Conmoción, secuestro temporal, fase 4, abducción, ovni. Pedro había desaparecido 4 horas. He aquí un extracto del informe que presentó el responsable de la abducción a sus superiores. Objeto del estudio: planeta, Sol 3, conocido por sus habitantes como Tierra, brazo de Orión, supercúmulo de Virgo, Laniakea. Especie: humana, base de carbono. Sexuado: sí, masculino. Código del sujeto: Pedro Santos. El espécimen es objeto de una captación estándar durante la que se cumplen escrupulosamente con los protocolos establecidos a tal efecto. El escaneo cognitivo ha resultado positivo. Nada que reseñar sobre las fases de captura y reinserción al medio, durante la cual se procede a la eliminación total de recuerdos inmediatos, como es habitual. Sí me gustaría señalar en el presente informe que, aunque se trata de la primera vez que analizamos esta especie en Sol 3, el sujeto parece tener gran cantidad de información sobre encuentros con entidades exoplanetarias y algo que, al parecer, llaman ovnis. Durante el sondeo memético no ha sido posible concretar la especie o la procedencia de tales visitantes, pero todo apunta a que han estado siendo guiados por alguna entidad de nuestro mismo grupo local desde hace miles de años solares. Es por lo que recomiendo se muestre máxima cautela en la divulgación del presente informe, para no caer en posibles conflictos interplanetarios, ni, por supuesto, interferir en estudios de organizaciones amigas. Cuando se repuso, Pedro consiguió hacerse con el coche y llegar a casa. Le daba vergüenza explicar a todos lo que había pasado, más que nada, porque no tenía ni idea de qué había ocurrido realmente. Eso sí, OVNI, objeto volador no identificado. Pero lo hizo, con los más allegados al menos al principio. Con el tiempo comenzó a llenar los huecos, a adornar los detalles con cosas que había oído de otros contactados o que había visto en alguna que otra película de ciencia ficción, de esas que ahora criticaba por no permanecer fiel a la experiencia, y a fuerza de repetirlo una y otra vez, pasó a ser verdad, al menos para él. Así fue como se convirtió en otro de esos locos, según él mismo habría denominado tan solo unos años antes, que andan por ahí hablando de hombrecillos verdes y platillos volantes. En la siguiente noche de avistamientos de la cadena SER, 5 años después, incluso, se atrevió a llamar en directo.